Saludos a todos los miembros de Aldeo y gracias por dejarme compartir con ustedes un trozo de mi artículo sobre un cuento de Emilia Pardo Bazán. Me llamo Verónica Dean Thacker y soy profesora de español en la Universidad de Pennsylvania en Lexington, Kentucky. El título de mi ponencia es Comentario crítico personal sobre El árbol rosa de Emilia Pardo Bazán. A pesar de haber pasado hace varias décadas 5 meses estudiando en Madrid como parte de mi formación universitaria, y pese a que he vuelto casi todos los años para hacer investigación literaria y visitar amigos y colegas en múltiples ciudades, confieso que no conocía la historia del Parque del Buen Retiro. He pasado con amigos y familiares muchas horas remando en las barcas del estanque, charlando en los bancos bajo los árboles que dan sombra, paseando por las frondosas sendas y admirando las hermosas esculturas y la sin par Rosaleda, ni faltase mencionar el Palacio de Cristal. Pero nunca estudié la historia del parque y ni siquiera sabía que había pertenecido a la monarquía desde aproximadamente el año 1505 y que luego en 1868 se hizo patrimonio municipal, abriéndose por primera vez al pueblo español. Por eso, dado el tema de Madrid de este congreso y por recomendación de mi querida colega y amiga, la doctora Maite Caro de la Universidad de Murcia, volví a pensar en todos los maravillosos aspectos de esa magnífica, acogedora ciudad, empezando con el Museo del Prado, pero saltando rápidamente al Retiro, cuyo nombre se menciona en la primera frase del último cuento escrito por Emilia Pardo Bazán en 1921, El árbol rosa. Dado que este año se celebra el centenario de la muerte de la condesa de Pardo Bazán, decidí rendirle homenaje a mi manera, incluyendo este cuento en un curso de mayo sobre los cuentos latinoamericanos y españoles. El hecho de que la muerte de la autora ocurrió en el mes de mayo y que el cuento se había publicado en ese mismo mes, nos vemos obligados a apreciar el estado de ánimo que debía de haber tenido doña Emilia, pensando en la belleza del retiro y tal vez en su propio inminente retiro del mundo. Quisiera recordarnos la distinción que gozó doña Emilia por su obra cuentística, estudiada por Ana María Pérez Martín en su artículo El feminismo de Emilia Pardo Bazán a través de sus cuentos, en donde cita a Vaquero Goyanes, el crítico por antonomasia del cuento decimonónico. Cito: si tuviésemos que citar un autor en que dicha palabra, cuento, alcanzara, por decirlo así, su consagración oficial, diríamos sin vacilación el nombre de Emilia Pardo Bazán, la más fecunda creadora de cuentos de nuestra literatura. La variedad temática y el alto valor literario de esas narraciones deciden la aceptación de un término contra el que tantos perjuicios existían. Fin de cita. Pero la profesora Pérez Martín observa que doña Emilia no fue solo cuentista, sino asimismo, cito, crítica, novelista, poeta, periodista, autora de numerosas crónicas, artículos sobre la vida actual e impresiones de viajes, conferenciante incansable, consejera de instrucción pública, presidenta de la sección de literatura en el Ateneo madrileño, catedrática y por encima de todo, y en palabras de Unamuno, mujer singular que nos ha dejado, entre otras cosas, lecciones de una laboriosidad admirable y una curiosidad inextinguible. Fin de cita. El cuento El árbol rosa en la sala de clase en mayo fue un exitazo. Parte del proceso, dado que trataba de la idea del amor y de los roles de género. Los estudiantes suelen entusiasmarse cuando tienen que cuestionar las normas sociales o comparar sus propias normas con las de otra época, otro país o ambos. En resumidas cuentas, el cuento trata de un joven en el centro de Madrid que ve a una chica parada ante un escaparate e intenta hablar con ella,
pero ésta no le hace caso de acuerdo con su modus operandi y se encamina precipitadamente a su casa. A la mañana siguiente, el chico la está esperando en la calle y le pide que la acompañe un rato solo para hablar. Ella le dice que no, pues si la vieran con un chico desconocido se podría comprometer su honra. Él insiste y ella resignadamente se da cuenta de que siente cierta atracción hacia él. Así que le dice que se encuentran en la entrada del retiro al lado de la puerta de Alcalá, donde a la izquierda, cito, hay un árbol todo color de rosa, todo, como un ramillete. Fin de cita. Poco después están los dos ahí charlando enérgicamente sobre quiénes son. Él, Raimundo Corts, de 25 años, recién llegado a Madrid de Lérida por cuestión de negocios. Y como dice el narrador, cito, la había querido al mismo punto de verla, fin de cita. Y ella, Milagros, sin experiencia alguna con novios, cito, comprendía ahora que le había pasado 2/4 de lo mismo, fin de cita. La joven le sugiere que ese sitio sería ideal para seguir viéndose, aunque el narrador revela que, cito, a sitios más ocultos y menos poéticos hubiese deseado él decidirla a ir, fin de cita. Pero Milagros le dice sin rodeos que no, que allí en ese lugar tan público no hace nada censurable. El narrador omnisciente, indagando en el cerebro de cada uno de los jóvenes, asevera que, cito, la chispa que cruzaba por las pupilas del muchacho era expresiva. Para quien conoce el lenguaje del alma a través de los ojos, decía a voces, tú transigirás, tú no tendrás remedio, me quieres demasiado para negarte mucho tiempo ya. A la vez en la mente de ella había otro cálculo, porque el amor también calcula, como si fuese logrero o comerciante. ¿En qué ha de parar un amor como el mío sino en boda? Nos uniremos, nos iremos a Lérida, viviremos felices, pero hay que dar tiempo al tiempo y procurar que no se tuerza este carro. Si procediese con ligereza, él mismo dejaría de estimarme. Fin de cita. Sería difícil destacar con más fuerza el tema de los roles de género de los dos personajes, Raimundo seductor y Milagros ingenua pudorosa. El comportamiento que exhiben se reconoce enseguida y refleja las normas sociales de la época inculcadas durante muchos años. Al revelar con gran destreza narrativa los pensamientos de las dos figuras y al pintarlas con pinceladas delicadas pero con mínimo sombreado, doña Emilia disminuye la distancia entre la lectura y el lector, asegurando la incorporación de éste en el ambiente y en la psicología del cuento, dejándole sentir la exuberante vegetación del retiro, oler las flores del hermoso árbol rosa, regocijar ver el color rosado como fondo de las charlas amorosas y observar que la naturaleza parece favorecer a la joven pareja diciéndole ¡viva el amor! Pero el lector se pregunta si los personajes solo están desempeñando un papel, si lo que piensan y lo que hacen son reacciones por reflejo. Parecen obrar de una manera pragmática dentro de sus posibles, pero cada uno de los dos se imagina un desenlace radicalmente distinto e igualmente erróneo. El lector mismo, incorporado como espectador en la narrativa, se pregunta si también ha fantaseado ciertos aspectos de su vida, o si a diferencia de Raimundo y Milagros, puede luchar contra el ser un sencillo producto de las normas de su entorno y poder pensar independientemente, si puede ver las cosas claras. En términos generales, se puede decir que en este cuento la Pardo Bazán destaca lo incongruente que es el pensar masculino y femenino.
Dado que, como ya se ha mencionado, escribió este cuento justo antes de su muerte, el lector puede deducir la importancia que le tenía este tema. La idea de dónde verse Raimundo y Milagros se hace parte del paisaje lindísimo hasta que un día ella llega primero a la cita y observa que el árbol rosa ha empezado a marchitarse, los pétalos de las flores alfombrando el suelo. Cuando el chico llega, él también parece decaído y molesto, y cuando vuelve a sacar el tema de estar a solas con ella, prueba la táctica de que ella no lo quiere y la de que ella es una estatua de yeso. Pero Milagros le replica que creía que lo suyo era un amor digno y serio, dándole a entender lo que ella esperaba a fin de cuentas. Esa misma noche recibe una carta del chico anunciándole que había recibido un telegrama y que se iba urgentemente de Madrid, pero que le escribiría pronto. El narrador revela que luego no hay más cartas y que Milagros se entera algún tiempo después de que en Lérida no existía ningún chico con el nombre que él le había dado. El cuento termina con una imagen del árbol vuelto a su esplendor primaveral, mientras Milagros, casada, cito, con un tío suyo que venía de Cuba con plata, lo observa cogida de la mano de su hijito. Estaba todo iluminado, todo trémulo de floración, una brisa muy suave lo mecía. Al usar el árbol rosa como metáfora para el amor de la pareja, la Pardo Bazán comparte cierto elemento didáctico con otra famosa feminista de las letras, Sor Juana Inés de la Cruz, nacida en 1651 en México, 200 años antes de Doña Emilia, y en cuyo soneto A una rosa utiliza esta flor como memento mori y como símbolo del engaño. El último verso del soneto en particular pinta el valor de la rosa, viviendo engañas y muriendo enseñas, palabras cuyo significado se refleja en este cuento de Doña Emilia. Los amores de Raimundo y Milagros, simbolizados por el árbol rosa, demuestran que lo suyo no resulta ser la aventura que el chico quiere, ni el tradicional noviazgo que Milagros vislumbra, sino un aspecto de la naturaleza cambiante. Florece y muere, pero no del todo. Los dos tratan de persuadir al otro porque tienen en mente un plan firme, y ninguno de los dos está dispuesto a rendirse. El joven ve en los ojos de la chica lo que quiere ver, tal vez lo que acostumbra ver, y cree que va a ganarla o por deseo o por cansancio, pero no ve la fuerza de carácter que ella posee. No ve que ella está luchando con sí misma, puesto que ahora, aunque no ha hecho nada malo, tiene algo que ocultar en su casa, y que encima sería fácil dejarse convencer cuando el chico intenta manipularla psicológicamente, diciéndole, cito, hombres y mujeres han de atraerse mutuamente por ley ineludible, y eso es lo más hermoso de la vida. Buenos estaríamos si no existiese el amor. ¿Cómo sería este parque si le faltase su árbol rosa? Usando la palabra amor e igualando el amor y el árbol rosa, el mismo que Milagros ha escogido como lugar para sus encuentros, sirve no solo para pintar su deseo de estar con ella como la cosa más natural y bella, sino también para darle a entender que el estar juntos físicamente realmente proviene de ella. Milagros, en cambio, reflejando las normas sociales de su época, se arma de valor y le da el no definitivo, creyendo ingenuamente que pueden seguir viéndose castamente al lado del árbol. En la clase de mayo, los alumnos disfrutaron mucho de esta lectura y por escrito dijeron cosas profundas y perspicaces sobre la obra.
pero en términos de discusión había menos interés en compartir sus ideas y opiniones, lo cual es comprensible dada la tensión sexual de la situación retratada. A mi pregunta, ¿cómo reaccionamos ante la decisión de Milagros de no acostarse con el chico aunque se creía enamorada de él? Hubo toda clase de respuestas a través de los ojos por encima de las mascarillas, pero hasta los más capaces guardaron silencio. Dado el miedo de los medios sociales en nuestra época, lo veía comprensible, aunque 3 o 4 chicas se quedaron después de clase para hablar sobre el asunto. Cuando les pregunté, ¿y si Milagros hubiera salido con Raimundo y por desgracia, quién sabe, se hubiera quedado encinta? Convinieron en que a fin de cuentas ella se libró de una buena. Varios alumnos se refirieron a la ambigüedad del aspecto del árbol rosa al final del cuento, lleno de flores y meciendo en la brisa, lo cual podría representar el recuerdo del primer amor, la nostalgia que siente Milagros por Raimundo, posiblemente la idea de la realidad versus la fantasía u otras interpretaciones. Pero la mayoría estaba de acuerdo con que la última imagen del árbol rosa en plena floración, que Milagros ahora sabe que no va a durar, recuerda al lector que el primer amor suele ser exactamente eso, el primero. Así pues, al final del cuento, Doña Emilia regala al lector varios interrogantes sobre la comunicación interpersonal, donde prodigar comentarios de textos según el modelo lógico informal del proyecto Yarko. Entre tales cuestiones destaca si en nuestras relaciones familiares e íntimas solemos ser genuinos, pensando independientemente y detenidamente, o si solo somos productos de nuestra sociedad desempeñando un papel y reaccionando por reflejo. Muchas gracias.